Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Jorge López, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana y actualmente estudio la carrera de Ingeniería Industrial. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, el cual ya estoy llevando en este séptimo semestre. Voy a hablar de la unidad 1. La materia está a cargo del ingeniero Juan Morales y vamos a empezar. El primer tema es inferencia a partir de dos muestras. La inferencia a partir de dos proporciones. Objetivo: someter a prueba una de las afirmaciones acerca de dos proporciones poblacionales o construir un intervalo de confianza de la diferencia entre dos proporciones poblacionales. Este es el objetivo de este subtema. Vamos a ver el primer ejemplo. El ejemplo nos dice que si nos pregunta, ¿las bolsas de aire salvan vidas? Y nos dice que en la siguiente tabla incluye los resultados de una muestra aleatoria simple de ocupantes del asiento delantero involucrados en choques de automóviles, según datos del World Ones Airbags del Meyer y Fine Chains volumen 18 número 2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con las bolsas de aire. Ok, aquí nos muestra una tabla en la cual nos está diciendo que las muertes de ocupantes para los carros con bolsa de aire es de 41, cuando el número que se analizó fue de 11.541. Para los casos de muerte de los carros que no están equipados con bolsas de aire fueron 52, pero para una muestra menor de 9.853. Aquí tengo un documento en Minitab, el cual ya cuento con él abierto para resolver el ejercicio. Son los mismos datos que están en la presentación, y para someter a prueba lo que mencionamos nos vamos a estadística, le damos estadística básica y seleccionamos donde dice dos proporciones. Nos aparece este recuadro en el cual nos aparecen muestras y la ID de la muestra, pero nosotros ya tenemos los datos en datos resumidos. Ok, aquí ponemos el número de eventos que nos marca 41. Ok, en la otra muestra fueron 52 y el número de ensayos totales de un análisis fue de 11.541. Para el caso de los otros fueron de 9.853. Ok, nos vamos a opciones porque tenemos que meterlo al 0.5, entonces con un nivel de confianza del 95 está bien, porque la diferencia de 1, que es el total, menos el 0.05 nos da el 95% de confianza. La prueba hipotética aquí está bien. En la segunda es por proporciones. Le damos a aceptar y aceptar. Nos arroja el análisis que para el primer evento y el segundo evento. Entonces la muestra 1 de el total fueron 11.541 y la muestra de P nos arroja un valor del 0.03553. Para la segunda muestra nos arroja el valor de P de 0.05278. Ok, y para la estimación en la diferencia nos indica que hay un valor del 0.017250 y para un nivel de confianza del 95%. El intervalo en el que se encuentra nos marca del menos 0.03521 al 0.0071, basada en una aproximación normal. Y aquí está la prueba de la hipótesis nula, que nos dice que la hipótesis primero menos P1 menos P2 es igual a 0, y la hipótesis alterna, que es diferente a 0. Entonces la aproximación normal nos da un valor en Z en menos 1.91.
y el valor P es 0.056, que esto sería en porcentaje como el 5.6%, y acá sería el 61% por la prueba de Fisher. Entonces aquí la diferencia ya la obtuvimos lo otro. Lo que nos da el valor de P nos da menor al 0.5. Esto nos da pues la oportunidad de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. La hipótesis nula nos planteaba que era el número de ocupantes. Dice, la prueba de información de la tasa de mortalidad de los ocupantes es menor en el caso de los automóviles equipados con bolsa de aire. Entonces la hipótesis nula no nos decía eso, nos decía que era igual. Entonces la hipótesis alterna nos marca que en los autos equipados con bolsas de aire es menor el número de muertes en proporción a la muestra que se tomaron. Ok, entonces este es el primer ejemplo, y ahora vamos a hacer un ejercicio siguiendo pues la misma lógica, ¿no?, que el anterior. Estamos igual a partir de dos proporciones. El ejercicio nos plantea lo siguiente: moralidad y matrimonio. Una encuesta de Pew Research Center preguntó a sujetos elegidos al azar si coincidían con la afirmación de que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan un romance extramarital. Esa era la afirmación. Entonces, de 386 mujeres encuestadas, 347 estuvieron de acuerdo con la afirmación, y de los 359 hombres encuestados, 305 estuvieron de acuerdo con esa afirmación. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que el porcentaje de mujeres que están de acuerdo difiere del porcentaje de los hombres que están de acuerdo. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca del tema. Y aquí está esta tabla, y también está el documento militar, que ya está aquí listo para usarse. Entonces aquí usamos la misma lógica, nos vamos a estadística en el militar, luego nos vamos a dos proporciones, y como los datos están resumidos, colocamos aquí para el número de eventos son 347, y acá abajo nos dice de un total de 386. En el otro son 305 los que estuvieron de acuerdo, de un total de 359. Ok, aquí le damos opciones. Está nivel de confianza, está igual, hipótesis difiere, la hipótesis alterna que es diferente nos dice por separado, aceptar y aceptar. Ok, aquí nos muestra, del muestra 1 fueron 386, que fue el caso de las mujeres. El total de mujeres encuestadas, 347 coincidieron con la afirmación, y nos da un valor de aproximación del 0.89. Sería el 89% de las mujeres que está de acuerdo con la afirmación. Y acá en la segunda opción nos da el 84% de los hombres está de acuerdo con la afirmación. Quiere decir que hay menos hombres que están de acuerdo con la afirmación que se nos hace en un principio. La estimación de la diferencia nos dio aquí de 0.0493816, y el índice, el intervalo que nos maneja aquí es del 0.01723 y al 0.097040. La prueba, el valor de Z es 2.03, y exacta por la prueba de Fisher nos da el valor de P el 0.46, y el valor de una aproximación normal nos da el 0.42, el valor de P. Entonces, si está por debajo del valor de P,
seleccionamos la hipótesis alterna. No tenemos prueba suficiente para rechazar la hipótesis nula. Entonces aquí en la presentación nos maneja, dice la hipótesis nula: parece haber una diferencia, no, esta es la hipótesis alterna, perdón. Parece haber una diferencia en la forma en que los hombres y las mujeres piensan acerca de este tema. El tema, recuerden que es moralmente incorrecto que las personas casadas tengan romances extramaritales. Entonces nos dice que hay una diferencia en el pensar, y sí hay una pequeña diferencia. Entonces nos quedamos con la hipótesis alterna. Aceptamos que hay una diferencia entre la manera de pensar de las mujeres con respecto al tema de los hombres. Este sería el análisis para este tema. Ok, vamos al siguiente punto, en el cual aquí ya va a ser otro subtema. El tema sigue siendo igual, inferencia a partir de dos muestras, pero acá el subtema nos dice inferencia acerca de dos medias, muestras independientes. Entonces la definición es: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Y acá otra definición nos dice que dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados. Es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medias del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes y datos después. Si cada par de valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Ok, vamos a pasar al ejemplo. Cuando son independientes las muestras, dice: ¿los hombres hablan tanto como las mujeres? Esa es una pregunta. Vamos a ver qué nos dice el ejemplo. Un encabezado en USA Today afirmó que los hombres hablan tanto como las mujeres. El encabezado se refería a un estudio del número de palabras que los hombres y las mujeres pronuncian en un día. A continuación se presentan los resultados del estudio. Según datos del Women Really More Time The Maze 8 Science, volumen 317, número 5834, utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres pronuncian el mismo número de palabras en un día, considerando la media, parece haber una diferencia, y construya un intervalo de confianza para la diferencia. Bueno, aquí nos maneja una tabla en la cual se analizaron la muestra para los hombres, fueron 186. La media aquí de esta para los hombres fue del 15.668.5, y la desviación estándar nos maneja del 8.632.5. Las mujeres fueron 210, fueron más la muestra, y la media fue de 16.215. La desviación estándar de 7.301.2. Ok, aquí está el archivo de Minitab, que ya lo tenemos listo. Aquí están los mismos datos y vamos a analizarlo. Para el análisis de este ejercicio nos vamos a ir a estadística, luego vamos a entrar a estadística básica y nos vamos a ir a T de dos muestras. Sí. Y aquí nos vamos a poner en resumidos, el cual vamos a ingresar los siguientes datos. Vamos a ingresar los datos que tenemos aquí en el ejercicio. Nos dice que son 186 para el primera muestra, la segunda fueron 210, y para
La media de la muestra fueron 15.668.5. 15.668.5. Ok, el número contiene puntos decimal, ok. Ok, hay que borrarlo. Vamos a ver si lo agarra la coma. Sí. Y acá van a ser 16.215. 16.215. Ok. Para la desviación estándar nos maneja que es 86.32.5. 86.32.5. Del otro lado tenemos 73.01 y .02,2. Ok, en las opciones nos dice, a ver, vamos a la presentación, que el intervalo de confianza es de 0.5 y nos dice que los hombres, la hipótesis nula nos marca que hablan el mismo número de palabras que las mujeres en un día. Entonces la hipótesis alterna nos dice que parece que hay una diferencia. Vamos a aceptar, vamos a ver si es correcto lo que nos están planteando, ¿no? Sigue grabando. Ok. A ver. Vamos a ver. Sí, pensé que ya no está grabando. Ok, entonces nos vamos aquí al Minitab donde estábamos. Está bien. La hipótesis nula dice que no hay diferencia. La hipótesis nula nos dice que hablan el mismo número de palabras tanto hombres y mujeres en un día, por lo tanto la diferencia es de 0 porque sería igual. Entonces la hipótesis alterna nos dice que sí hay una diferencia, que la diferencia es desigual. La hipotética, sí, está bien así. Y aquí no lo vamos a poner, nomás le vamos a poner aceptar y aceptar para analizarlo. Ok. Nos marcan dos muestras, las cuales nos dicen que para el tamaño de la muestra la primera fue de 186, la media fue de 15.669, nos lo redondea aquí, y la desviación estándar fue de, también nos lo redondea, 8.633. El error de la media son 633. En el otro dato acá tenemos 504. Y la diferencia que llegara a ser nos marca de menos 47. Ok, aquí tenemos que poner mucha atención porque nos dice que creáramos el intervalo. Entonces el intervalo nos marca de un número negativo a un número positivo. Y si lo ponemos en una recta numérica, nos damos cuenta que está el 0. Hay posibilidad de que el resultado sea 0. Entonces, siendo el resultado 0, nos diría que no hay ninguna diferencia. Por lo tanto, tendríamos que aceptar la hipótesis nula que nos dice que son igual, que un hombre y una mujer hablan la misma cantidad de palabras en un día. Aquí observamos el intervalo que es de menos 2137 a 1044. Entonces la prueba aquí de la hipótesis nula nos dice que es igual a 0, o sea que el resultado de restar la primera muestra y la segunda nos debe dar 0, y al dar 0 pues no hay diferencia, no existe una diferencia como tal. Por lo tanto sería igual el mismo número de palabras de un hombre y una mujer que hablan por día. En la hipótesis alterna nos dice que sí había una diferencia, que no era igual, o sea, el mismo de palabras para un hombre y una mujer en un día. Y si nos vamos al valor de t, es de menos 0.68, y el valor de p, que no es el que nos estamos basando, si es 0.5. El nivel de significancia, si recordamos, nos maneja el 0.5. Para yo rechazar la hipótesis nula y aceptar una nueva, la hipótesis alterna, tendríamos que aquí observar, a ver, aquí tendríamos que observar el valor de p que fuera menor al 0.5, no igual y mayor.
porque al ser igual no tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, por lo tanto la tendríamos que aceptar. Este sería el análisis completo de este ejercicio. Aquí observamos el valor de P, que nos da 0.5, que si nos hubiera dado menor, lo podríamos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, que nos dice la hipótesis alterna que parece que hay una diferencia al momento de hablar. Entonces, como ya lo analizamos con la ayuda del programa Minitab, tenemos que aceptar la hipótesis nula, que nos plantea que un hombre y una mujer hablan la misma cantidad de palabras. Ok, esto sería en cuanto al ejemplo. Y para el ejercicio, ok, vamos a observarlo. Nos dice el ejercicio: distancia de frenado de autos. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 13 automóviles de 4 cilindros y se miden sus distancias de frenado. La distancia la distancia media de frenado es de 137.5 pies y la desviación estándar es de 5.8 pies. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 12 automóviles de 6 cilindros y se observa que sus distancias de frenado tienen una media de 136.3 pies y una desviación de 9.7 pies. Utilice un nivel de significancia del 0.5 para someter a prueba la información de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la de distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Construya un intervalo de confianza para la diferencia entre las distintas media de frenado de los automóviles de 4 cilindros y la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Que aquí está una imagen en la cual pues la distancia de frenado de uno y otro. Cuando frena se desplazan cierta cantidad de pies. Aquí la unidad que está manejando es pies, no metros. Entonces aquí es una pequeña tabla en la cual nos marqué los autos de 4 cilindros y de 6 cilindros. La muestra fue más grande para los autos de 4 cilindros y con un vehículo menos en los de 6. La desviación media para los de 4 cilindros fue de 137.5 pies y 136.3 pies para los de 6 cilindros. Una desviación estándar del 5.8 en la primera de los 4 cilindros y 9.7 para los de 6 cilindros. Aquí tengo el archivo ya listo para trabajar en ello. Igual como lo hicimos en el ejercicio anterior, nos vamos a estadística básica. En este caso mi Minitab está en español, pero si ustedes lo tienen no sé, en inglés, pues ya estadística. Ahí vayan observando cómo vamos seleccionando estadística básica y el T de 2 muestras. Entonces aquí le damos clic, seleccionamos los datos, el último, datos resumidos, y ya podemos utilizar el Minitab. Primero es 13, la muestra de los 6 cilindros de 12. La segunda muestra, la primera muestra, la desviación fue de 137.5, que el programa automáticamente me lo va a redondear. Entonces aquí va a ser 136.3, 136, aquí el punto no me lo agarra, tengo que poner el coma. No sé si porque sea mi versión 2019 o así sea en todos, pero en este caso me marcaba error, y para que tengan en cuenta eso y utilicemos la coma en vez cuando queramos poner un punto. Entonces aquí la desviación estándar es de 5.8, 5,8 y 9.7, 9,7. Entonces en las opciones el intervalo de confianza es del 5 hasta el 95, está muy bien. La hipótesis dice que es 0, entonces aquí diferencia, vamos a aceptar y aceptar. Aquí está el análisis. Vamos a ver. Nos dice que construyamos un intervalo de confianza
para la diferencia entre las distancias. Ok, y aquí, ¿qué nos planteaba la hipótesis? Dice, la afirmación de que la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la media de frenado de los automóviles de 6. Quiere decir que hay más diferencia en los de 4 cilindros. Vamos a observar. Ok, aquí tenemos nuestra muestra 1, 13 y la media 137.5. Ahora no me lo redondeó. Y en la segunda fueron 136.3 desviaciones, aquí están. Y el error estándar de la media para los de 4 cilindros es de 1.6. Y en el de la muestra el error estándar de la media es de 2.8. Entonces aquí, pues como observamos, es más grande la diferencia de las medias para los de 6 que la de 4 cilindros. Aquí está el intervalo de confianza que nos pedía que lo hiciéramos, es de menos 5.61 a 8.1, una diferencia de 1.20. Y el valor de P aquí está por encima del 0.5, lo que quiere decir que no puedo rechazar la hipótesis nula que me plantean en un principio. No tengo la evidencia suficiente. Por lo tanto, aquí nos dice la afirmación: la distancia media de frenado de los automóviles de 4 cilindros es mayor que la distancia media de frenado de los automóviles de 6 cilindros. Por lo tanto, tengo que aceptar esta hipótesis nula. Entonces, este sería el análisis para este ejercicio, utilizando la prueba del T. Ok, vamos a pasar al siguiente. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Okay. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Entonces, ya contestamos siguiente. Vamos con el siguiente subtema. Dice: inferencia acerca de dos medias. Muestras dependientes. Definiciones: dos muestras son independientes si los valores muestrales seleccionados de una población no están relacionados, pareados o asociados de alguna manera con los valores muestrales seleccionados de la otra población. Siguiendo con la definición, dos muestras son dependientes si los valores muestrales están pareados, es decir, cada par de valores muestrales consiste en dos medidas del mismo sujeto. Por ejemplo, datos de antes, después, o si cada uno de los valores muestrales consiste en datos asociados, por ejemplo, datos de esposo, esposa, donde la asociación se basa en alguna relación inherente. Vamos al ejemplo. Dice ejemplo: calificación con base en el consumo de combustible de automóviles. A continuación se incluyen las clasificaciones con base en el consumo de combustible en millas por galón, combinadas para la ciudad y para la carretera de diferentes automóviles, otorgadas según el antiguo sistema de calificación y el nuevo sistema, según datos del USDUDAI. El nuevo sistema de calificación se implementó en respuesta a las quejas de que las calificaciones del antiguo sistema eran demasiado elevadas. Utilice un nivel de significancia del 0.01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones del antiguo sistema eran más elevadas que las del nuevo sistema, y determine el intervalo de confianza para la diferencia del sistema antiguo al sistema nuevo de calificación. Si aquí observamos en el ejemplo, nos marca un nivel de significancia del 0.01, a diferencia de los anteriores ejercicios que nos marcaba el 0.5. Está igual el archivo. Vamos a abrir aquí, ya lo tengo disponible. Antiguo sistema de calificaciones, tengo del 1 al 20, ok, para hacer la comparación.
Nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y nos vamos a ver a datos pareados, T pareada. Y aquí nos marca, como ya tengo las columnas, muestra esta columna diferenciados. No, en la primera opción está bien. Ok, el antiguo y el nuevo. Vamos a las opciones y aquí sí le vamos a mover un poco. Aquí lo vamos a poner al 99%. Ok, diferencia, está bien, aceptar. Y podemos poner gráficas. Programa, gráfica y gráfica diferencial. Aceptar y aceptar. Vamos analizando. Nos dice el antiguo sistema de calificaciones, las muestras fueron iguales, 20, la media fueron 22.70 en el primero, en el antiguo, y en el nuevo fue la media de 20.35. La división estándar 5.37 y en el otro fue 4.72. El error estándar en el primero fue de 1.20 y el otro, el error en el nuevo es del 0.5. Si se observan aquí, está más cerca del 0 de no haber error en el nuevo sistema de calificaciones que en el otro, por poco, no por mucho. Entonces la media fue de 2.350, la división estándar fue del 0.745, el error estándar de 0.167. El intervalo de confianza que manejamos es del 1.873 al 2.827. Si se fijan, solamente números positivos hay aquí. Entonces, aquí la hipótesis nula nos dice que no hay diferencia, que son iguales. En la hipótesis alterna nos dice que sí hay diferencia. El valor de P, vean esto, nos dio de 0. Quiere decir que sí hay diferencia. ¿Por qué? Porque tengo prueba suficiente de que el valor de P es menor, a pesar de que está evaluado al 99% y no al 0.5, es menor que el nivel de confianza que me manejaba del 0.1%. Entonces, aquí tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y quedarme con la alterna. Aquí yo hice unas gráficas, podemos observar diferencias, cómo están centrados los valores aquí, lo más alto. Esta otra gráfica del 99%, cómo están los valores distribuidos, el diagrama de caja, cómo está la desviación aquí, la media ubicada. Y este sería el análisis para este ejercicio, ¿ok? Para este ejemplo. Vamos al ejercicio. Ok, aquí nos manejan costos de reparación de automóviles. Dice, a continuación se presentan los costos en dólares de la reparación de las partes frontal y trasera de diferentes automóviles después de los daños sufridos en choques controlados a baja velocidad. Según datos del Insurance Institute for High Safety, las marcas de los automóviles son Toyota, Mazda, Volvo, Saturn, Subaru, Hyundai, Volkswagen y Nissan. Construya un intervalo de confianza al 95% para la media de las diferencias entre los costos de reparación de la parte frontal de los costos de reparación de la parte trasera. Hay algunas diferencias y determine el intervalo de confianza para las diferencias de los costos de reparación de la parte frontal y de la parte trasera. Aquí, como pueden ver, puse están estas dos imágenes, parte frontal y parte trasera. Entonces aquí solamente se evaluaron 9 para reparaciones frontales y 9 reparaciones traseras.
y están los costos, ¿no?, en dólares en esta tabla. Aquí también está el archivo en Minitab, el cual se a ver, vamos a ver, vamos bien. Ok, de este ejercicio en esta tabla de los golpes, analizándolo en nuestro programa de Minitab, que ya tenemos los datos del sistema antiguo, del nuevo sistema. Este fue el que hicimos ya anteriormente. Entonces, haciendo la misma dinámica, vamos a hacerlo con este de los costos de los carros. Entonces vamos a ver cuánto es la diferencia. Aquí nos plantea, ¿hay alguna diferencia? En cuanto nos dicen que las reparaciones de las partes frontales traseras de diferentes automóviles y de las diferentes marcas, la diferencia entre los costos de reparación de la parte frontal y los costos de reparación de la parte trasera. Vamos a encontrar una diferencia, si es que hay una diferencia entre los costos de frontales o traseros. Entonces, utilizando la misma lógica, se podría decir, aquí está la reparación, aquí están los datos. Entonces fueron 9 en total que se analizaron. Nos vamos a estadística básica, y aquí los datos de Pareto. Entonces aquí nos vamos costos de reparación frontal y costos de reparación traseros. Que nos vamos en las opciones y tenemos que observar bien qué nivel de confianza nos están manejando. Aquí dice que el 95%. Por lo tanto, por default ya nos manejan eso. Entonces dice que aquí la hipótesis nula tenemos que analizar qué nos está planteando. Dice que la media de las diferencias entre los costos de operación del parte frontal y costo de reparación parte trasera. Nos maneja que hay una diferencia entre costos, y ya nos preguntan si sí la hay, que hay que determinar el intervalo de confianza para la diferencia entre los costos de cada reparación. Entonces, ¿dónde estamos? Sistema, aquí diferencia. Esta la alterna, tendríamos que ver que no, porque aquí la diferencia la hipótesis nula nos diría que si es 0 no hay diferencia. Entonces aquí tendríamos que ponerlo como 1, diferencia, y acá vamos a poner que no, aquí sí tiene que ser 0, siempre nos plantea como 0, y que hay diferencia. Entonces vamos a ver opciones, 0,0. Entonces vamos a ver en las opciones. Nos pide, las muestras fueron de 9 para ambas reparaciones. La media que me arrojó en la primera fue de 2669, y en la media del otro, de la trasera, fueron 1830. La desviación de la primera fue de 1461 y en el otro fue de 1024. El error fue más alto para la frontal, 487, y para el otro es 341. Aquí nos dice que la media fue en 840, la estimación para la diferencia, ¿no? Y la desviación estándar de 1935, el error 645, y un intervalo que se maneja del menos 648 al 2327. Y nos dice que son iguales, y acá nos dice que sí hay diferencia. Entonces aquí el valor está por debajo del punto 5.
Entonces cuando el valor de P está por abajo del punto 5, puedo rechazar la hipótesis nula de que dice que no hay diferencia, que son iguales los costos, y no. En este caso tendría que aceptar la hipótesis alterna, la cual me maneja que sí hay una diferencia entre los costos, y lo podemos notar aquí simplemente en el error de estimación de estos dos, cuál está más cerca del 0. Entonces en la parte son más costosas las partes frontales, y pues tiene lógica, ¿no? Ahí se encuentra el motor de los carros, una reparación se puede dañar algo, y en la parte trasera pues es las puras micas y las cajas, ¿no? La cajuela. Entonces hay lógica en ambos sentidos. Entonces en este ejercicio ya cumplimos con lo que nos pedía: el nivel de confianza, el intervalo de confianza al 95%, que si hay alguna diferencia, sí hay diferencia. Ok, entonces vamos a ver aquí, y ya por último vamos a ver la comparación de variación de dos muestras. El objetivo: someter a prueba una afirmación acerca de dos desviaciones estándar o variancias poblacionales. La prueba F sirve para comparar dos variancias poblacionales o desviaciones estándar. La prueba F requiere que ambas poblaciones tengan distribuciones normales, y esta prueba es muy sensible a las desviaciones que se alejan de la distribución normal. Vamos a ver el ejemplo, y nos dice conteos de plaquetas. A continuación se incluyen muestras de conteos de plaqueta, número por milímetro cúbico, de hombres y mujeres elegidos al azar. Según datos del National Health and Nutrition Examination Survey, los conteos bajos de plaquetas pueden provocar sangrado excesivo, mientras los conteos muy elevados aumentan el riesgo de una trombosis. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba las afirmaciones de que los hombres y las mujeres tienen conteos de plaquetas con misma desviación estándar. Ok, para este ejemplo pues ya tenemos el documento militar, está aquí, de las plaquetas, mujeres y hombres. Las mujeres fueron 27 y los hombres fueron 23. Ok, vamos a ver el siguiente. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok, para este ejemplo del ejercicio de las plaquetas, diferencia de los hombres y las mujeres, vamos a seleccionar estadística básica, y nos vamos a ir a lo que dice varianza, dos varianza. De aquí nos vamos a seleccionar la segunda opción, que dice cada muestra en su columna, ya que son diferentes muestras, una vez más tiene más que la otra. Entonces seleccionamos aquí primero la de las mujeres, luego la de los hombres, y nos vamos a opciones. En opciones vamos a ver que pues aquí ya está por default la desviación estándar entre desviación de la estándar de la segunda muestra. Es una razón, entonces se nos va a dar 1. Si nos da 1 es que se cumple como la igualdad, ¿no? Aquí hay una diferencia, esta pues ya está preseleccionada, y vamos aquí a utilizar como si los intervalos de confianza basados en distribución normal. Le vamos a seleccionar a esta parte, vamos a dar a aceptar, vamos a ir sobre las gráficas, y aquí vamos a seleccionar todas, aceptar, resultados, ya están aquí, y ya le vamos a dar a aceptar. De aquí ya nos arroja la desviación estándar de mujeres y de hombres. Es una relación entre la división de la primera y la segunda. Luego aquí dice estadística descriptiva, fueron 27 en muestra, 27 para las mujeres y 23 la muestra de hombres. La desviación estándar fue de 75.993 y la otra 62.106. La varianza y los intervalos de confianza para cada uno de ellos, ¿no? Para un índice de confianza del 95%. La relación estimada es de 1.22361
Y acá está el índice de 95 para la relación usando F, que es lo que nos marcaba en el principio de la diapositiva. El intervalo es de 0.805 al 1.833. La hipótesis nula nos marca que es igual a 1 y la alterna que es diferente de 1. Nos da un nivel de significancia del 0.5 y el método F nos dice que el valor de P es de 0.340, que está por debajo del 0.5, lo que me da evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y decir que sí son diferentes, aceptar la hipótesis alterna. Aquí están las gráficas, cada una de ellas. El índice de límite inferior, aquí está donde llega el punto, el valor de P que es 0.340, y de aquí nos muestra que hay en este intervalo de este punto a este punto, nos dice que hay resultados en común. Aquí nos muestra el valor mínimo, la mediana, el rango. Aquí están los datos de las mujeres, como pueden ver, un poco más dispersos que el de los hombres. Aquí está un poco más elevados, más altos, y aquí están un poco más parejos, ¿no? Que en este histograma. Y acá a simple vista en esta gráfica de valores individuales, las mujeres se miran un poco más dispersos y los hombres un poco más juntos, ¿no? Y si coloco el cursor, pues aquí me dice la fila 8 de los hombres. Y este sería el análisis para este ejercicio. Vamos a ver el ejercicio en sí, que nos muestra. Vamos a ver el tiempo. Okay. Nos dice ejercicio de discriminación. Los Renew Commissioner de Irlanda realizaron un concurso para otorgar ascensos. A continuación se presentan las edades de los solicitantes con éxito y sin éxito, según datos del Debating the Use Statistical Evidence de Actions de Discrimination de Barry Borland, American Station, volumen 58, número 2. Utilice un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con las mismas desviaciones estándar. Ok, aquí, ya tengo el documento, el archivo. Permítanme mostrárselos. Este es el último. Dice solicitante sin éxito y muestra hasta 23 en 1, y con éxito fueron más 30. Entonces hacemos prácticamente lo mismo que en el anterior, estadística básica, y nos vamos a varianza 2. Después de ahí seleccionamos la segunda, que cada quien se hace un análisis, está en su columna, y selecciono la primera fila, doble clic, pongo el cursor, segunda, opciones. Aquí es importante el nivel de significancia. Vamos a analizar que nos piden, no nos dice un número en sí, pero cuando no nos dice, normalmente tomamos el último, ¿no? El 95. Igual, diferencia. Aquí hay que palomear esta parte, aceptar, y vamos a ver lo de las gráficas, histograma, gráfica de valores individuales, y aceptar, Ok, aquí nos dice, utilizando el método F, fueron 23 sin éxito y 30 con éxito. Se analizó la desviación estándar. Para el primero fue de 7.220, 5.884 para el segundo, los intervalos para cada uno de ellos, y la relación estimada es de 1.22722. El intervalo de confianza es del 0.831 al 1.853. Si observamos, están
de el intervalo de los números positivos, no hay números negativos. Por lo tanto aquí, bueno, aquí la división, la hipótesis nula es de 1, la alterna es diferente de 1 y el valor es del 0.299, es menor al 0.5, por lo cual si es menor el valor de P al 0.5, tengo evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y seleccionar la hipótesis alterna. La hipótesis alterna nos plantea, dice, someter a prueba la afirmación de que ambas muestras provienen de poblaciones con la misma desviación estándar. Ok, entonces nos quedamos con eso, analizamos las gráficas, observamos mucha similitud en el anterior, a diferencia de este histograma que hay una separación, ¿no? Aquí con éxito los datos. Y aquí arriba nos dice, abajo nos dice sin éxito y con éxito, cómo están aglomerados los resultados y en esta forma de cómo están acumulados, ¿no? Y aquí pues sí hay diferencias, ¿no? Entonces esto sería todos los ejercicios de esta unidad. Sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención brindada y espero les haya ayudado un poco en la utilización del programa Minitab y en realizar con éxito cada uno de los ejercicios mostrados. Por mi parte sería todo. Muchas gracias, nos vemos hasta la próxima.